7.5, nivel 0.5 de alimentos problemáticos. No lo indiqué, pero ahí va, alimentos problemáticos. Estamos estudiando el libro Limpiar para Sanar del autor Anthony William, el médico medium. Mi nombre es Bernardo Esteves y me da mucho gusto estar aquí. Ya casi terminamos los alimentos problemáticos. ¡Wow! Ha sido un largo recorrido, esta es la 9ª parte y pues a seguirle. Y en este 5.º nivel mencionamos los cereales y los aceites. Antes de que quieras dejar de ver el video y decir por qué los cereales y los cereales son buenos, ok, quédate un momento y empezaremos a platicar sobre ello. Todos los cereales, si quieres sanar, todos los cereales tienes que eliminar, a excepción del mijo y la quinoa sin gluten. Exactamente. ¿Por qué? Pues es lo que vamos a determinar en este momento. Cuando hablamos de cereales, nos referimos a este tipo de cereales. El arroz integral, la quinoa, el mijo, la avena, el maíz. El maíz y el trigo, definitivamente, bueno, aquí salen en esta imagen, pero ya esos ya los quitamos completamente y acuérdate que ya vimos. En un momento te voy a dar la referencia. Solo para decirte que estamos hablando de este tipo de cereales, ¿eh? De ninguna manera confundir con estos cereales, que esos no son cereales, esos son alimentos chatarra que nos venden, que tienen la mayor parte de ellos hechos con maíz. Ya vimos lo perjudicial que es, alimenta patógenos. El trigo, que también alimenta patógenos y es malísimo por el gluten, pero eso es lo de menos. Bueno, es lo primero de lo malo y después de ahí la lista enorme con los sabores naturales, artificiales, azúcares y toda una porquería que le echan a estas cosas y nos han hecho creer que son muy nutritivos. Cuidado, aléjate de ellos. Muy bien, ¿por qué los cereales están en esta lista? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si los cereales son muy buenos? Ok, los cereales no están en esta lista no es porque es la moda. Todo el mundo está eliminando cereales en este momento. Uy, las dietas altas en grasas te dicen, no consumas cereales, son de lo peor. Hay otros nutriólogos, coach de salud, profesionales, nutricionistas, etcétera, médicos te dicen, los cereales no son buenos, son malos. ¿Por qué? Porque provocan inflamación. Entonces, claro, todo eso está incorrecto, ¿verdad? Pero es lo que nos dicen regularmente. Otro más, principalmente los de las dietas altas en grasas, ketos, paleos y demás, te van a decir, no, tienen muchos carbohidratos y los carbohidratos tienen que eliminarse, evitarse, nadie los quiere. Por eso los cereales no son buenos, quítalos. Ok, entonces no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Todo esto, nada que ver ni al caso. ¿Por qué sí? Ok, antes de empezar, ¿por qué sí? Recuerda que tenemos este video del gluten que alimenta patógenos. Todos los cereales que contienen gluten, automáticamente ya los quitamos desde el nivel 0.1 de alimentos problemáticos, ¿no? Estamos hablando, bueno, perdón. Aquí en acuérdate que el enlace está en la descripción y puedes ver el video para que entiendas más al respecto y por qué ya definitivamente no hablamos del trigo. Ya lo hablamos y ya lo especificamos correctamente en aquel entonces. Estamos refiriéndonos a aquellos cereales que no contienen gluten, como el mijo, la avena, la quinoa, el arroz integral, el arroz blanco, el centeno, la cebada. Todos esos cereales son los que nos referimos, aunque no tengan gluten. Ahorita vamos a ver por qué. Porque si quieres sanar, es muy provechoso eliminarlos todos, a excepción del mijo y la avena sin gluten. ¿Por qué dices tanto avena sin gluten? ¿Que no es lógico que no tienen gluten? O sea, los cereales que traen avena, todo lo que me venden con avena, ¿no es lógico que no tiene gluten?
Esa era mi idea. Antes de empezar con todo esto, para mí era avena igual a libre sin gluten. Yo la compré como avena. ¿Por qué debería de traer gluten? Para mí era la lógica. Si para ti es la lógica, te, te reto a que te detengas y revises muy bien en los ingredientes. ¿Por qué? Porque la primera contaminación proviene del añadido por la industria. Sí, exacto. Nosotros compramos nuestra avena tradicional y que nos han dicho que es lo máximo, avena 1, 2, 3, avena en 3 minutos, avena en 1 minuto, todas esas cosas maravillosas, pero si no revisas los ingredientes, pues no te das cuenta. Y resulta que te dicen en estos hojuelas de avena de grano entero, sémola de trigo. ¿Ves? Tras. Este producto contiene trigo y otros cereales con gluten. Tras. Vitaminas y minerales. O sea, si todavía no fuera suficiente con la porquería que te echaron, ahora resulta que te ponen vitaminas y minerales. Yo antes pensaba que eso era muy bueno. Decía, ay, qué padre. Me están añadiendo vitaminas y minerales. Olvídalo. Son pura basura y puras porquerías que al final son conservadores, pero te los disfrazan de esa forma y ahí te ponen otro más, el VHT, que volvemos a lo mismo. No quieres esas porquerías. Oye, pero yo lo compré y solo dice hojuelas de trigo, hojuelas de avena. Ok, en esas hojuelas de avena puede haber también otra cosa, la contaminación cruzada, y ahorita lo vamos a ver. Antes de terminar con este punto, otra gente me dice, oh, pero yo tengo mis avenas instantáneas que traen frutita y sabor y riquísimas y me encantan. Ok, estas son peores aún. Sí, son más sofisticadas, tienen más sabor, saben más ricas, son más rápidas, son muy convenientes. Todo perfecto para nuestra calidad de vida, nuestra ritmo de vida que tenemos actualmente y que no queremos detenernos en lo más mínimo hasta que nos enfermamos. Muy mal. Mal que esperemos ese momento. Sin embargo, ok, esas personas entienden que no te quieres detener y que eso es muy bueno, entonces te lo hacen muy delicioso y que pienses que es muy bueno. ¿Por qué se hace tan rápido? La avena, si tú haces avena de la que son solo las hojuelas enteras, te vas a dar cuenta que tarda mucho en hacerse. Pero esta se hace en 1 minuto. ¿Por qué? Por la mezcla. Trae mezclas raras por ahí, otras, así como la semolina de trigo y varias harinas, para que se haga súper rápido. Tienen otras cosillas, emulsificadores y demás, féculas y demás, para que lo hagan cremosito, rico y todo lo demás, ¿no? Todo eso que nos encanta, pero nos hace tanto daño, así que ten cuidado con ellas. Y lo que dijimos hace rato, la contaminación cruzada. Tú, que no eres experta ni experto como yo, te das cuenta que esto es un cultivo de avena. Ok, entonces tú dices, eso es avena, pero resulta que entre la avena el trigo sale. Cuando lo piscan, tú crees que van a estar, ay, no, este es trigo, hay que quitarlo. Oh, no, este hay que quitarlo. Bueno, levantan todo y se mezcla. La FDA y todas esas cosas que regulan las, la contaminación y demás dicen, es aceptable un poquito. Okay, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque para ellos es aceptable que incluya gluten. Para ti no, porque sabes que el gluten alimenta patógenos. Entonces, si tú quieres comprar avena sin gluten, pues te va a costar más porque son campos que sí se fijan y que lo certifican que verdaderamente no existen. Ya lo vimos, la Bob Mills es una de las mejores, pero también una de las más caras. Entonces, ¿quieres comer avena sin gluten? ¿Quieres comer avena? Pues busca que sea sin gluten, porque con gluten te va a estar causando problemas, aunque sea un poquito, pero te causa problemas. Pero ya al final es tu decisión. Y siguiendo con esto, pero mi avena es muy fácil y llenadora. Sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Son muy prácticos, me llenan,
rápidamente y dan satisfacción. Por eso los elegimos, porque son demasiado buenos para ser ciertos, ¿no? Y en este caso aplica. Son demasiado buenos, demasiado rápidos, demasiado de digestión lenta, me ayudan a hacer cosas y demás. Pero aquí el punto central es el siguiente. Tú traes ya una situación. Quieres curarte, ¿verdad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Llenarte o alimentarte para sanar? Esa es la pregunta que te debes de hacer a partir de aquí y en todo momento. ¿Me estoy alimentando para sanar? ¿Esto que voy a comer me alimenta para sanar o me está llenando solamente? Si no tienes tiempo y lo único que quieres es llenarte, conozco muchas personas, yo fui una de esas durante muchos años, pero el resultado es este. Todo es conciencia. Ayer me di una de las peores reacciones, vamos a ponerle curativas, de todo este proceso. Mi cuerpo está liberando, yo creo que cantidades exorbitantes de toxinas y no está siendo agradable. Nada agradable. Si hubiera sabido que esto me iba a pasar antes, probablemente hubiera puesto más atención. Probablemente tú estás aquí porque ya te está pasando igual que a mí. Porque de seguro cuando no tenemos esto, no tenemos intención de mejorar nada de esto, es lo malo. Como nadie lo sabe y todos estamos dormidos, nadie nos alerta de que la pared, el camino sin salida está ahí. Y va a ser muy difícil, a veces intolerable. No tienes que llegar a eso. No tienes. Si no has llegado ahí, pero tienes algún malestar que quieras mejorar, busca no llenarte, busca alimentarte. Estos libros tienen la ruta correcta. Es preferible hacerlo ahorita que después. Alguien me dijo, no es saludable comer tan saludable, ¿ves? Te hace daño. Le dije, no, esto es una reacción curativa y sí, no es sencillo. Créeme, no es sencillo. Si tú quieres que no te pase esto, entonces no comiences como yo, con todo el poder. Yo me aventé con todo, ¿no? Porque dije, voy a curarme, pero porque aparte también mi situación era grave. Entonces, si traes una situación grave, pues ya no te tienes que dar el lujo de otras cosas. Sin embargo, si tu situación no es tan grave todavía, vete gradualmente, gradualmente ve eliminando cosas, gradualmente, porque si no, las reacciones curativas pueden ser muy fuertes y al final quieras abandonar todo. Ayer estaba a punto de abandonar todo, absolutamente todo. Pero estoy aquí contigo otra vez y tengo las fuerzas, tengo las ganas porque sé que no hay otro camino. El otro camino, me dice mi hermana, vete ya al médico, déjate de andar tonteando con esas cosas. ¿Y el médico qué me va a dar? ¿Antibiótico? ¿Un corticoide? ¿Cortisona para mis manos? ¿Para que se me quite la comezón y todo eso? O sea, me voy a contaminar más. Mi hígado va a volver a absorber cosas y luego me las va a regresar como me las está regresando ahorita. Porque ya lo hice muchas veces. O si mi hígado, que dijimos, nos ama, hace lo imposible por nosotros, va a tronar un día. Y en verdad, no quieres seguir forzando tu hígado y que tarde o temprano te pasen otras cosas, como le decía a esta persona. ¿Por qué quieres que te lo cambie? Ahorita yo tengo un eczema y sí, es insoportable en las noches y
muy frustrante, como ya te lo he dicho, pero si tengo que decidir entre lo malo o lo peor, porque créeme que esto que me está pasando no se me hace padre, ¿eh? No es padre, pero creo que si sigo ocultando los síntomas como lo he hecho toda mi vida y como tal vez tú lo has hecho, y si me vuelvo a intoxicar, el camino ya sé a dónde va. Una embolia, esclerosis múltiple, un lupus o cosas que nunca me van a saber decir qué es ni por qué es. Entonces, quiero recorrer ese camino, que es el súper conocido, y que todos vamos para allá porque mientras sigamos engañados, porque básicamente es eso, ¿no? Vivimos engañados, mientras sigamos engañados y queramos seguir engañados, pues vamos a seguirnos enfermando. Pero en fin, sigamos. Si quieres curarte, buscas alimentarte, no llenarte. Entonces, lo que hacemos es sustituir cereales, sustituimos con cereales los alimentos curativos. Ese es el problema. Yo lo hice durante años, ¿eh? Por años lo hice así. ¿Y qué me decían los expertos? Mira, este es básicamente lo que era mi desayuno en la mañana. Una avena con trigo, con cebada, con semillas, por supuesto, porque las semillas son muy importantes. Poquita fruta, sí, porque no mucha fruta es lo que me decían también, o sea, no mucho azúcar y demás. De vez en cuando le ponía un poco de cebada en polvo para que le diera un poquito de sabor con sabor natural, por supuesto, porque era natural, era bueno, de vainilla, rico. Um, Le podría poner un poco de, si yo hacía mi propio yogur de almendra o lo que sea, se lo ponía, o mi propia leche o demás, ¿no? El más saludable era con agua nada más, no necesitaba más. Y le ponía frutos secos. Cuando yo se lo comentaba a mis nutriólogos, médicos, expertos, todo el mundo me decían, tú estás comiendo como un rey. Ahora que sé todo esto y ahora que tú estás sabiendo todo esto, entenderás que hay mucho desconocimiento. Y los expertos, por eso con comillas, los expertos, pues no saben nada y no entienden. Y mientras ellos no entiendan qué es lo que te causa las enfermedades, pues definitivamente vas a estar padeciendo cosas. Yo sé que todavía no lo entiendes muy bien, pero ahorita te va a quedar muy claro. Los cereales son nutritivos, pero no aportan las sustancias fitoquímicas, los antioxidantes y los oligoelementos sanadores que tiene un par de manzanas, plátanos, fresas, blueberries, los arándanos silvestres, todo esto. No te lo aportan. Tampoco te aportan los componentes antivíricos y antibacterianos que se encuentran en la fruta, el apio, las hojas verdes. Sí te llenan, pero no te están dando nada de esto. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quieres sanarte? ¿Traes broncas de salud? ¿Qué eliges? ¿Lo que te sana o lo que te llena? Las frutas, las hojas verdes y todo eso son muy valiosos porque nos ayudan a recuperar nuestra vida revirtiendo las enfermedades crónicas. Exactamente. Sí, hace rato te platico la historia, ¿no? Y es para que veas el avance, ¿no? Para que veas que esto es real, que yo lo estoy haciendo y que no te estoy diciendo que sí es lo máximo. ¿Por qué? Porque finalmente encontramos una solución a toda esa desinformación. Sin embargo, no es sencillo. Y yo sé que muchas personas no van a recorrer este camino. Es tu decisión, como siempre. Pero si quieres revertir una enfermedad crónica, como yo tenía colitis, gastritis y terrible, prefiero tener ahorita honestamente esta situación, y sí, no es agradable, pero la otra era terrible. Porque la otra era miedo a la comida porque no sabía ni qué comer, porque todo lo que comía me hacía daño. Ahora ya no me pasa eso. Ni de broma. Mi digestión está de lujo. Estoy haciendo una monodieta. Lo vas a ver, lo vamos a ver más adelante en estos
en este libro, en una de las opciones, las monodietas son geniales porque comes muy pocos alimentos, no muy pocos alimentos, muy poca selección de alimentos en mucha cantidad, te sale muy barata y es muy simple porque no tienes que cocinar. Bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no se trata de eso. Pero es maravillosa. Así que con mi monodieta, si tienes problemas digestivos, monodieta es tu solución. Parece algo muy dramático, pero no lo es. No lo es, acuérdate. Si no puedes esperar, si ya quieres curarte, avanza. Ya tienes el libro, tienes todo. Ok, seguimos. Los cereales nos llenan fácilmente en el desayuno, la comida o la cena, como ya vimos. Son muy convenientes, nos llenan. Pero hay otros alimentos que podrían estar acercándonos más rápido a la curación. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu deseo? ¿Llenarte o curarte? Otro punto del por qué se está mencionando que no los consumas mientras estás haciendo una desintoxicación, una limpieza. ¿Para qué? Para sanar. Son que los cereales y las grasas tienen una forma muy interesante de interactuar entre ellos. Ok, por lo regular no los tomamos sin grasas. Es muy común que en un desayuno, que es algo de lo peor que puedes hacer, comer avena y cereales en la mañana no es provechoso, lo vas a ir viendo más adelante. Solo de entrada te lo digo que si lo quieres comer, páselos para la noche, pero no los pongas con grasas radicales, porque ese es el problema, es lo que te estoy diciendo. Los comemos así, por ejemplo, ese es el platillo ideal de una amiga que quiero muchísimo y ella piensa que esto es saludable. Su avena, con fruta, por supuesto, con yogur, porque pues es saludable el yogur, chocolate, que también es saludable, pum, elemento problemático, pum, elemento problemático, y crema de cacahuate o almendra y orgánica y todo eso, porque es así, saludable, y la leche vegetal y todo. Entonces, creemos que esto es saludable y los nutriólogos te dicen que eso es saludable. Olvídalo, es una bomba. Y si le agregas granola, peor tantito. No es nada saludable. ¿Qué pasa cuando comes grasas radicales en ese momento o las comes después? Es lo que vamos a ver ahorita. Sin embargo, aquí como punto es ¿cuándo comes un plato de cereales saludables? ¿Cuándo? O sea, quinoa con verduras al vapor. ¿Cuándo lo comes? Arroz integral con verduras. La avena sola, solo con fruta. ¿Cuándo? Nunca. Siempre estamos comiéndolo con un chorro de porquerías. No hemos terminado de digerir nuestro alimento anterior cuando ya añadimos el otro con más grasas. Eso es lo que te decía. No los comemos solos o nos esperamos muy poco antes de que consumamos lo demás. Comimos nuestro desayuno ligero porque pensamos que eso es un desayuno ligero, ¿verdad? Que no lo es. Y luego al ratito nos da hambre y comemos unas barras de proteína. ¡Pras! Ahí va la grasa. Chocolates, tras. Panes. Ahora sí, pues voy a desayunar en forma, ¿no? Porque lo de hace rato era nomás en mi casa para aguantar un ratito y luego al rato ya desayuno correctamente porque hay que comer varias veces al día. Entonces desayuno de huevo con jamón y demás. Ok. ¿Y cuál es el problema? Me estarás pensando en este momento. El problema principal que ya hemos visto hasta el cansancio es la resistencia a la insulina. Las grasas radicales y los cereales tardan bastante en ser digeridas. Grasas radicales, por ejemplo, la grasa del pollo, del aguacate, sí, también la del aguacate, tenlo en consideración. No es maligna, sin embargo, si estás intentando curarte, debes de eliminar las grasas.
Entonces, la grasa del aguacate tampoco es muy buena, excepto que la reduzcas a un nivel bastante interesante. El caldo de huesos, que todos los médicos te dicen que es lo máximo, los homeópatas y todos ellos te lo dicen que es como wow. Um, Frutos secos, las nueces y todo ese tipo de cosas. Y las semillas, básicamente es lo mismo. Los aceites, la mantequilla, la nata, la leche, todas esas son las grasas radicales. Estas permanecen en el torrente sanguíneo mientras se va produciendo su largo proceso de absorción. Largo, que te quede muy claro, largo. En ocasiones, tarda todo un día en dispersarse, si no es que más. Este dato tenlo muy en cuenta. Tarda mucho en dispersarse de tu sangre. Esto significa que se quedan horas flotando ahí en la sangre. ¿Y qué pasa cuando se quedan flotando en la sangre? Los hidratos de carbono complejos, como los de los cereales integrales, tardan menos en descomponerse. ¿Ok? De 4 a 6 horas. Regularmente, lo cual sigue siendo bastante tiempo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando se encuentran con las grasas? Ahorita lo vamos a ver. Algunas personas lo consideran como algo positivo porque dicen, oh, es combustible de digestión lenta. Ok, los hidratos de carbono complejos se descomponen en azúcares. Y allá va, ese es el problema. Hidratos de carbono complejos, como los cereales, se descomponen en azúcares. Y si hay grasas en la sangre al mismo tiempo, ¡pum! Grasa más azúcar, resistencia a la insulina. Exactamente, esa es la reacción de tu hígado, de tu cuerpo, de tu páncreas y todo. Es como que ¡ah! Los azúcares se unen a la insulina para entrar en las células y darnos energía, lo que, lo que nos permite sobrevivir y prosperar. O sea, neta, ese valioso azúcar de las frutas y verduras y de los carbohidratos que se una a la insulina para que entre a la célula y vivamos. Pero la grasa interfiere en este proceso. Cuando hay mucha grasa en la sangre, no permite a los azúcares entrar fácilmente en las células porque porque esta, o sea, la grasa absorbe parte de la insulina. ¿Para qué? Para poder ser disgregada. Además, esta grasa le impide unirse a ellas antes de debilitarse y disiparse. ¿Quién se debilita y se disipa? Los carbohidratos, los azúcares. ¿Por qué? Porque tienes muy poco tiempo para que lleguen a su lugar, para que puedan poder uh, absorberse correctamente. Si no llegan correctamente, si no llegan a tiempo, pues entonces se van a desechar y no sirvió de nada. Probablemente, bueno, no es que no sirvió de nada, pero probablemente el efecto de esa fruta que comiste se diluye si lo mezclaste junto con otra cosa, ¿no? Entonces, mezclaste carbohidratos con grasas en tu desayuno delicioso y nutritivo, pues te estás causando una situación compleja, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? ¿O qué hace nuestro cuerpo para resolver eso? Necesitamos producir más insulina, pero eso va a debilitar al páncreas, por supuesto, porque el páncreas tiene una ración. Acuérdate, es una frágil florecita que produce su néctar. Entonces tú lo obligas, lo estás forzando y lo debilita. Y la grasa de la sangre, además, atasca al hígado. Y el resultado, desajustes en los niveles de la glucemia, resistencia a la insulina y todo lo que estamos viendo. Si realizamos estas combinaciones frecuentemente, se puede causar diabetes gradualmente. Porque la población tenemos una epidemia de diabetes. Esa es la verdadera epidemia, ¿eh? No las que nos vendieron raras y nos encerraron en la casa. Esta.
es la verdadera epidemia. El Epstein-Barr y otras son las verdaderas epidemias. ¿Por qué? Porque nadie sabe por dónde van. Pero tú ya sabes, qué bueno. Es por ello que los cereales no son recomendados mientras deseas recobrar tu salud, mientras haces las desintoxicaciones. ¿Quieres recobrar tu salud? Pues es bueno que los quites. Y me puede decir alguien, ¿y si no estoy consumiendo grasas radicales? Oh, con las dietas actuales es muy complicado que seas una de esas personas, pero bueno, igual eres un caso raro y de seguro estás haciendo algún protocolo de Anthony William. Si lo estás haciendo, pues ya estás muy familiarizada o familiarizado con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque consumir cereales sin gluten, entonces ahora sí te beneficia, porque no hay resistencia a la insulina. ¡Ah, genial, genial! Entonces, sin grasas, los puedo consumir, todos los que quiera. Espérate un momento. Hay tres aspectos que debes de tener presentes. Sé que los cereales son maravillosos, yo dependía de ellos, como te digo, mi desayuno diario era eso, entonces cuando lo tuve que cambiar era como, ¿y ahora? Los cambios nos asustan. Pero bueno, si quieres sanar, tienes que estar consciente y para eso estás aquí. Entonces, ¿por qué los cereales deben omitirse? Uno, el nivel más bajo de nutrición que ofrecen en comparación con las frutas y verduras. ¿Quieres llenarte o sanar? Si estás en una situación complicada como la que yo estuve y sigo estando, entonces quiero sanar. Honestamente quiero sanar y quiero olvidarme de todas estas cosas y vivir una vida saludable. Ok, pues entonces busco la nutrición más que llenarme. La carencia de los cereales absoluta de sustancias antivíricas y antibacterianas, cosas que sí tienen las frutas y verduras. Entonces, te llenan, pero no te están sanando. No son malos, ¿sí? No son malos, en teoría, regularmente. Vamos a ver en algunos casos cuando sí pueden, incluso los sin gluten. Y tres, tardan mucho en digerirse. ¿Ya viste? Varias horas en digerirse, lo cual no es positivo por si llegan a encontrarse en su camino con grasas radicales o pues, por todo lo anterior que ya vimos, ¿no? Entonces, por consiguiente, los cereales pues no son la opción para ti, ¿verdad? Entonces, los cereales sin gluten, o sea, no están tan mal, pero sabes que a mí sí me hacen sentir mal. Todavía sigo con algunos problemillas cuando como cereales. Exactamente es lo que me pasaba al principio. Yo dije, ok, puedo comer mijo. No es arroz, no es lo mismo. Ok, puedo hacer la sustitución, pero por lo menos algo que me sienta, que me satisfaga, porque frutas y verduras solas como que... No, claro, eso es lo que pensamos al principio. Después te acostumbras. ¿Por qué? Porque vas entendiendo la dinámica y es mucho, mucho mejor. Además, el sentimiento y cómo te sientes en general es maravilloso. Jamás me había sentido así de mi digestión, en general de toda la salud. Las reacciones son otra cosa, pero es parte de lo mismo. Finalmente, mi cuerpo se da la oportunidad. Ok, cuando yo empecé con el mijo, también me empezaron a dar problemas y yo sentía problemas y decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Ok, la ligera hinchazón, el aturdimiento, la confusión y el cansancio procede de otras fuentes, no de los carbohidratos. ¿Ok? No es que el mijo, la avena, el arroz integral per se y todo lo demás te esté causando ese tipo de problemas. ¿Ok? ¿De dónde provienen? Proviene de los trastornos digestivos o se refieren a los trastornos digestivos, hepáticos y las infecciones víricas y bacterianas creadas por los patógenos. De ahí vienen esos malestares, esos que comentamos hace rato, la hinchazón, confusión, cansancio y demás. Cuando comes estos cereales, proviene de estas infecciones y de todos los patógenos y demás. Y cuando combinas grasas e hidratos de carbono complejos, pues favoreces este tipo de malestares, ¿no? Es habitual experimentar problemas digestivos al combinar grasas radicales con los carbohidratos complejos de los cereales.
mientras que rara vez se produce cuando comemos esto sin grasas. Rara vez, acuérdate. Yo ya estaba dentro de los protocolos del médico medium y de pronto el mijo me seguía haciendo daño. ¿Por qué? Porque todavía traes grasas añejas y muchas cosas. Y ya me causaban problemas. Imagínate ahora si las combinas, pues muchos más problemas, ¿verdad? Porque la realidad es de que los cereales los estamos acostumbrados a consumirlos con grasas. Por lo regular, siempre con grasas. Le digo a mi amiga que te comentaba hace rato de la avena así con chocolate y la crema de cacahuate y demás, y le digo, oye, pero no está muy apropiado eso para tu salud. Y me dice, ay no, es peor comer otras cosas, ¿no? ¿A poco tú crees que sería mejor comer huevo con esto? Bueno, no se trata de que comparemos malo con peor. Si tú crees que eso es mejor para ti, adelante, es tu decisión. Y lo mismo te digo a ti. Si crees que eso es mejor para ti, adelante. Pero yo creo que si estamos buscando sanar, no buscamos hacer lo malo en vez de lo peor y sentirnos bien porque estamos comiendo mal en vez de peor. Yo creo que la decisión, si quieres curarte, debes de buscar alimentarte sanamente, no hacer cosas que te causen poquito daño, sino cosas que te curen. Digo yo, esa es mi forma de pensar, pero ya al final tú decides lo que tú quieres. Si quieres justificar tus actos, los puedes explicar como ya vimos antes. Si quieres explicarlos así, adelante, explícalos. Pero ya es tu decisión. Tu corazón va a tomar mucho, mucho más tiempo. ¿Cómo consumimos los cereales regularmente? Pues así, pasta con queso, mantequilla y la carne. Pizza, trigo más queso, carne y aceite. El arroz con mantequilla o aceite. Pan tostado con aguacate, que la gente dice, uy, maravilloso en el desayuno. Ya sabes que es terrible. Pollo, cerdo o carne con arroz. Eso es lo de siempre. Así como el platillo que está ahí. Un pollo con crema de champiñones, más arrocito y demás. ¿Ya viste? Todo lo que causa este tipo de combinaciones. Las grasas y los almidones juntos en el tracto digestivo fuerzan al hígado y al páncreas e impiden al ácido clorhídrico realizar su función de descomponer los cereales en el estómago, porque las grasas disminuyen la fuerza del ácido y el hígado tiene que segregar más bilis para descomponerlas, mientras los hidratos de carbono complejos se interponen en la función de la bilis de dispersar las grasas. Esta es la situación que está pasando. Entonces surgen síntomas como hinchazón, náuseas, estreñimiento, cólicos, gastritis, distensión intestinal, etcétera, que se atribuyen erróneamente a los cereales y no a las grasas que se consumen con ellos, ¿verdad? Siempre la culpa la lleva alguien que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los expertos se la pasan inventando cosas. Pobrecitos, deberían de ponerse a estudiar de estos libros y entender mejor. Ojalá y lo hagan pronto, porque hay muchas personas que padecimos y sufrimos gracias a esas malas decisiones. Lo mismo sucede con los síntomas de la resistencia a la insulina, que son saturación, sofocos, mareos leves, mareos leves, inconsistencia de los niveles de energía, hambre persistente, hinchazón por una leve retención de líquidos y temblores suaves intermitentes. ¿Te ha pasado? Bueno, entonces ya sabes qué te lo está causando. Pueden ser los cereales junto con las grasas. Si eres una persona, si una persona consumiera cereales sin gluten, sin ninguna grasa radical en absoluto, la historia sería completamente distinta. Como dijimos, sin cereales, sin gluten, sin grasas radicales, con tus verduras, con tu fruta, perfecto. El problema es cuando los mezclas.
Un punto interesante aquí. Ojo, la quinoa. La quinoa hay que tener un punto así interesante. ¿Es un cereal saludable? Sí lo es. No creas que no lo es. Aunque resulta más difícil de digerir que el mijo y la avena. ¿Ok? Otra cosa que debes de tener cuidado si tú traes problemas intestinales, raspa el revestimiento intestinal y eso puede afectar a las personas con trastornos en esa zona. Si lo tuyo son problemas digestivos, definitivamente la quinoa no es para ti y probablemente los cereales tampoco. Para que estas limpiezas sean lo más suaves y curativas posible para las personas sensibles, no se recomienda como alimento básico. Por eso no te aparece entre todos los cereales excepto el mijo, la avena y la quinoa. No, no te aparece. Si es saludable y hay una tendencia generalizada de que es lo mejor, cuidado si la comes seguido. Raspa el revestimiento intestinal. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes. Antes no me pasaba. ¿Por qué? Porque ahora me está pasando si antes todo estaba muy bien con mi vida. Exacto. No tienes problemas cuando tomas grasas y cereales al mismo tiempo cuando eres joven. Cuando eres joven, no tienes ningún problema. Todos nosotros de jóvenes hicimos hasta lo que no. De plano, no. Ni caso tiene ver esas cosas que le hicimos a nuestro cuerpo, cosas tan terribles. ¿Por qué? Porque nuestro organismo estaba fuerte y no teníamos demasiados trastornos de salud. Si eres una persona joven así, probablemente no te preocupa. Pero ojo, 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 porque ya les está afectando a las personas jóvenes también. Yo te he hablado mucho de estas personas muy jóvenes que tengo en mi vida y que traen broncas fuertes de salud a los 20 años. ¿Por qué? Por la mala alimentación y la combinación de todas esas porquerías, más metales pesados y demás. Si eres muy joven, tu hígado todavía no se ha debilitado demasiado por culpa de los patógenos, las dietas ricas en grasas o en proteínas, los metales pesados tóxicos o una carga tóxica elevada. De nuevo, pero ya no está pasando, ya no está pasando. También los jóvenes están empezando a presentar varios síntomas muy, muy complicados de esto. Así que, si tú ya no estás tan joven, entonces tienes que hacer como un acto de conciencia y decir, me detengo un poco antes de que las cosas se pongan difíciles. Esto sucede porque el ácido clorhídrico de tu estómago sigue estando fuerte. Y lo mismo sucede con el páncreas. Es decir, si todavía no sientes nada, puede ser por eso. Ahora lo sabes. Ahora lo sabes que no sentirlo es diferente, recuérdalo, a no tenerlo. No sentirlo es que tu hígado está trabajando a marchas forzadas. Al pobre lo tienes luchando por tu vida y haciendo todo lo imposible por ti, porque ¿sabes qué? Tu hígado te ama. Tu hígado te ama y va a hacer lo posible y lo imposible para que tú sigas adelante con tus planes. La misión del hígado es salvarte la vida, es protegerte, es tu tanque de batalla y va a estar siempre, un patógeno, una grasa, este es tu trabajar a marchas forzadas. Y eso es lo que hacemos todos los días mientras no nos damos cuenta qué es lo que estamos comiendo y lo que nos hace daño. Y lo que a nuestro hígado le está haciendo muchísimo daño. Tu hígado va a dar su vida por ti. Va a morir él primero antes que tú. Por eso incluso hay trasplantes de hígado y tú puedes seguir con vida porque tu hígado da su vida por ti. El problema es de que eso es algo muy terrible para nosotros
porque que Él dé su vida por nosotros no quiere decir algo estoico, no quiere decir algo maravilloso. Lo es, pero por la otra parte es que también nos van a empezar a pasar cosas muy, muy raras. Entonces, si, si quieres proteger a tu hígado, porque tu hígado te protege a ti, si tú lo proteges a él, él te va a proteger a ti. Entonces, dale la comida que más le gusta, carbohidratos, azúcares, es la comida que a él le encanta, frutas y verduras, y va a ser muy feliz, va a empezar a desintoxicarse, tus problemas de salud se van a disminuir. Así que, ya sabes, si quieres sanar, los cereales, excepto el mijo y la avena, sin gluten, debes de evitar. Lo sé, así va a estar tu carita como ese cereal. Sin embargo, pues no tienes más que decidir. Es una forma de aumentar la capacidad de recuperación y fortalecimiento. Si los quitas, te fortaleces. Otra forma es eliminar o reducir las grasas radicales al mismo tiempo. Imagínate, quitas los cereales, pones más nutrición, frutas y verduras, entonces tienes más oportunidad de sanar. Quitas o eliminas o reduces las grasas completamente, las grasas radicales, entonces, wow, algo maravilloso te espera. Y la otra es eliminar todos los cereales de la dieta mientras estás intentando combatir un síntoma o algún trastorno de salud. Ese es el punto central. Incluso el mijo y la avena. Volvemos a lo mismo. No es que sean malos, pero si los llegas a mezclar o si quieres sanar o si traes problemas digestivos, pues no es la solución. Si traes ya problemas antiguos, añejos, pues no tendrías que dejarlos ahí. ¿Qué hace esto? Va a dar un descanso a tu aparato digestivo y aumentará el espacio que queda para los alimentos curativos en cada comida. Ahora sí, los dejas que esos azúcares se unan a la insulina, entren a las células y te empiecen a hacer mucho bien. Y tu hígado empieza a sanar, empiezas a desintoxicarte, empiezas a sanar. Gradualmente lo harás. Te vas a dar cuenta que el mijo y la avena se pueden tomar en los 3 primeros días de la limpieza 369 original y en el primero de la simplificada. Ahí está, en este libro está y lo vamos a ver más adelante. Sí viene, sí se te indican. ¿Por qué? Porque es para que no te sientas que estás quitando cosas que te llenan y o reconfortan. ¿Por qué? Porque son reconfortantes y probablemente estamos muy acostumbrados a ellos. Si te dejan un poquito de esto, pues ya empiezas como que a adaptarte, ¿no? El mijo es la mejor opción. Si vas a elegir entre la avena y el mijo, pues elige mejor el mijo y la avena déjala por un ratito, no uses los dos al mismo tiempo, yo te recomendaría. Y yo te recomendaría, si quieres iniciar, vete despacito, acuérdate que tenemos el video del adendum, ya lo puedes, bueno, te lo voy a poner ahí en los comentarios, a ver si me acuerdo, porque no le puse imagen aquí, se me acabó de ocurrir, pero bueno, ahí está el adendum y puedes iniciar despacito. Si tú ya traes broncas de salud fuertes, entonces, pues a la avanzada, ¿no? A la 369 avanzada que viene en este libro, porque quieres sanar con convicción, ahí deja todos los cereales, ya, no hay más y es vámonos a la curación directa y va a ser interesante. Ya, es tu decisión. ¿Quieres saber más sobre los granos y cereales? Puedes ver el podcast, escuchar el podcast que se llama La verdad acerca de los granos. Muy interesante porque aquí ya te explica unas cosas del que no vimos aquí, por qué a veces los cereales sin gluten te causan ciertas inflamaciones y demás, ¿no? Entonces, muy, muy interesante para escuchar y como una referencia interesante para este segmento del libro Limpiar para Sanar. Recuerda que los podcasts lo único que hacen es que amplían un poquito más de información. El libro es la base, pero lo central es el libro, pero un adicional y cosas como que se le olvidó mencionar aquí
o que quiera ampliarlas o que le han preguntado, pues ahí las explica. Así que los podcasts también son muy, muy importantes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Dale me gusta al video, suscríbete, coméntalo. Ese es mi máximo, pues que te sirva de algo. A mí me está sirviendo muchísimo porque entre más lo reviso, más lo comprendo y más lo entiendo. Así que para mí es algo súper genial que esté pudiéndolo hacer y más pudiéndolo compartir contigo. Ahí están los enlaces para los libros en línea, si no tienes la posibilidad de comprarlos, pero de nuevo cómpralos. Te comento, por ejemplo, una persona en uno de los grupos decía, oye, pero es que aquí dice esto y acá dice el otro y acá. Sí, le digo, es que esa es una versión desactualizada donde se mencionaba que se podía usar esto. Ahorita lo contraindica totalmente. No que lo haga todo el tiempo, solo en ese caso lo hizo en un pequeño suplemento, la ceolita, que ya no la contraindica, al contrario, habla muy mal de ella Anthony William, pero en el primer libro la menciona como uno de los suplementos, uno así, una mención pequeñísima, sin embargo ya lo satanizan porque lo comentó. Ok, recuerda que estos libros que están ahí, porque la persona me dice, pues yo los saqué de estos libros que están ahí en la biblioteca. Sí, claro, los libros que nosotros tenemos gratis, recuerda que son traducciones, muchos son de Google, no son traducciones oficiales, entonces te enfrentas a traducciones mal hechas, mal estructuradas, mal puestas, a eso es a lo que te estás enfrentando. Si sabes el inglés, pues mucho mejor para ti porque puedes escuchar los podcasts y ahí te vas a entender. Entonces, si no tienes la posibilidad de comprar los libros, pues está bien, adelante, ahí están los libros, bájalos, para eso los puse ahí, para que estén disponibles para todos. Solo que tengas la conciencia de que no se trata de leer un libro y se acabó. Esos son libros de consulta, de estudio, enciclopedias. Tienes que ponerte a estudiar, ver en los podcasts, verlos en vivos, en los mismos grupos se te comentan muchas cosas. Recuerda, el camino de la salud es en solitario y pues la recorremos tú y yo juntos, pero cada quien va en su carril. Así que, pues sigamos adelante. Mil gracias por estar aquí y nos vemos muy, muy pronto. Y si puedes comprar los libros, mejor cómpralos porque es la información oficial.